Ciboulette. El ciboulette. Planta con nombre francés, pero origen asiático. Es una planta que le gusta mucho el sustrato húmedo, pero no encharcado. Entonces lo que tenemos que hacer es un riego abundante, pero que a la vez le dé cierto espacio para que se seque. Es una planta que puede convivir perfectamente en el interior de tu casa debido a que no soporta el frío, le encanta el sol de la mañana, no el sol de la tarde fuerte. Lo que vamos a hacer es maceta agujereada, por supuesto, le vamos a poner pometina. ¿Por qué ponemos siempre pometina? Porque es un agente de drenaje. Esto lo que hace es que el agua pase de largo. Tengan en cuenta, ahora les voy a mostrar, las raíces del ciboulette siempre son, puede pasar, siempre son potentes y aparte son abundantes. Es una planta que nosotros podemos usar fresca. Cuando la cocinamos pierde un poco su encanto. Siempre es mucho más rica, digamos, cruda o fresca. Vamos a acomodarla. Es una planta bulbosa, así que tanto en primavera como en verano, si tenemos mucho, podemos hacer una división de matas para poder hacer más macetas. Tiene una flor hermosa que es como un pompón de color lila. Es una planta que cada 2 años nosotros tenemos que renovarle el sustrato. Puede crecer acompañada de la albahaca, es la compañera ideal en la maceta. O con el perejil también. Esta planta pertenece al grupo de tallo blando. Fíjense que las plantas de tallo blando siempre son verde más claro que las del tallo leñoso. Un detalle súper importante a la hora de utilizarla. Se corta con tijera, nunca con un cuchillo y mucho menos arrancándola porque corremos riesgo de arrancar toda la planta. El ciboulette es una planta que siempre prefiere estar a media sombra, así que podemos acompañarlas con otras plantas de mayor altura para que la tapen un poco. Lo que tiene de bueno esta planta también es que podemos hacerle una buena poda antes de la floración y frizar la parte que podamos. Nosotros podemos podar todo esto y así como está, lo que hacemos es guardarlo en un Ziploc y al freezer. Solamente lo sacamos para utilizar. El riego tiene que ser en verano diario y en invierno va a ser cada 4 o 5 días. Tengan en cuenta que al no soportar las heladas en invierno, si queremos seguir conservando esta planta, conviene que esté en nuestra cocina, por supuesto, siempre cerca de la ventana. Como verán, siempre repito la misma operación. Pongo pometina, la planta, relleno con sustrato y termino con los chips. De esta manera evitamos plagas, evitamos que el sustrato pierda la humedad, no necesitamos regarlo permanentemente y la planta crece fuerte y sana. Hasta que llegamos con el ciboulette. Cilantro. El cilantro es el perejil chino. Es una planta que tiene un montón de propiedades culinarias y también medicinales. Cuando nosotros la vemos al lado del perejil, de lejos vemos que son prácticamente iguales. Pero cuando nos acercamos, vemos que el cilantro es más verdoso, más verde claro, mejor dicho, perdón. El perejil es verde más oscuro. El cilantro tiene las hojitas un poco más redondeadas, mientras que el perejil tiene las hojas más en punta. Al cilantro le encanta el agua,
así que es una planta que en verano la vamos a regar todos los días, le gusta el sol de la mañana y crecerá a media sombra. Tengamos en cuenta que es una planta que no le gusta demasiado el trasplante, así que vamos a tratar de ponerla en una maceta para que quede mucho tiempo en ese lugar. Vamos a comenzar a plantarla. Necesita un sustrato suelto. Fíjense cómo se desprende fácilmente. Miren lo que son sus raíces. Ustedes se van a dar cuenta también muchas veces la diferencia entre el perejil y el cilantro es el olor. El olor que tiene el cilantro es un olor muy particular para nosotros, no es un olor naturalmente propio de nuestro país. Así como la ven, es chiquitita, se puede plantar de semilla. Lo ideal es que si vamos a empezarla de semilla, lo primero que tenemos que hacer es, primero esto se hace en otoño, ¿no? Cuando plantamos de semilla. Vamos a remojar toda una noche las semillas y al día siguiente la vamos a plantar. Y de ahí vamos a esperar a que crezca. En este caso yo ya tenía la planta, así que lo que hago es un pequeño trasplante y rezar para que le guste y crezca. Voy a completar la maceta con el sustrato. Recuerden que el sustrato tiene que ser el ideal para huerta, que tiene turba, tiene arena, tiene vermiculita, perlita, por supuesto tiene humus de lombriz, porque es un gran fertilizante, un abono orgánico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es regar. Lo que voy a hacer, para no seguir enchastrando el mantel, voy a regar acá. Y lo vamos a terminar con los chips de corteza de pino. El cilantro es una planta de crecimiento muy rápido y luego de la floración podemos sacarle sus semillas para armar otras plantitas. Hasta acá llegamos con el cilantro. Llegó el momento de la salvia. La salvia es una planta perenne muy del estilo al romero. ¿Qué quiere decir muy del estilo al romero? No le gusta mucho el agua, pero sí le gusta el sustrato húmedo. Esto quiere decir que le gusta la tierra mojada, pero no empapada y mucho menos encharcada. Es una planta que florece en el mes de junio. Podemos prolongar su crecimiento haciéndole una buena poda en mayo. Y también la podemos frizar. Se utiliza mucho para salsas, para cosas curativas, también como remedios, flores de Bach. Se utiliza mucho para enfermos de diabetes, pero la verdad yo el tema de salud mucho no lo toco porque no es mi metido. Vamos a plantar. Por supuesto, como de costumbre, ponemos pometina. Es una planta que puede estar en canteros, en cajones de madera y en macetas. En este caso puede estar en macetas grandes y agujereadas. Si bien esta es una maceta grande, es más bien mediana, no es de las más grandes de todas. Pero como la planto sola y no comparte, digamos, al plantarla sola, por supuesto no va a compartir con otra aromática. Por eso es que decidí darle este tamaño. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a rellenar. Los italianos la utilizan mucho para todo, no solo para las pastas, para la carne también, para la famosa bisteca. La salvia es una planta perenne que le gusta el sustrato húmedo, pero no encharcado. Casi se me cae la regadera y a olivo. Si queremos armar ramitos secos para sahumar nuestra casa, podemos cortarlos en junio, porque luego viene la floración.
Es una planta que puede crecer en cajones, en cantero directo o en macetas grandes si van a compartir espacio con otras plantas. Si no, en este tamaño va bien. Vamos a terminar con chips. Recuerden que tolera al sol y que a la media sombra, por supuesto, es feliz. Menta. La menta es una herbácea. Es una planta que le encanta el riego, que tiene un montón de variedades, como por ejemplo menta peperina, menta hierbabuena, menta negra, polio, melisa. Tiene un montón de propiedades medicinales, antiinflamatoria, antiséptica. También se puede utilizar muchísimo para tragos e infusiones. También el té de menta es muy bueno. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que le encanta el agua. Es una de las aromáticas que necesita mucho riego. Y un detalle súper importante. La menta es una planta invasiva. Entonces, siempre es recomendable plantarla en una maceta sola. Si la vamos a plantar en un cantero o en un cajón grande, lo que necesitamos es dejarla adentro de la maceta porque si no va a invadir todo el cajón. Entonces, en este caso en particular, yo elegí esta maceta, que es más tipo balde. ¿Por qué? Porque la planta crece como si fuera un pastito. Es una de las pocas plantas aromáticas que le gusta estar bien mojada, casi encharcada. Fíjense que yo trato de plantarlas con el sustrato especial que hicimos antes. La menta es una planta que en verano necesita mucho riego. Incluso hasta 2 veces por día, a la mañana y a la noche. Tengamos en cuenta que esta planta crece mucho mejor a la sombra y al ser tan invasiva hasta se puede usar muchas veces como pasto debajo de cercos vivos, como por ejemplo fotiña, olea texana. Son todas plantas grandes que se utilizan en los cercos para dividir lotes. Estoy hablando cuando uno tiene un parque. Una vez que terminamos de colocar el sustrato, vamos a darle un buen riego y una vez más terminamos con los chips. El perejil en cierta manera es un yuyo muy rico. Acá tenemos 2 variedades, perejil común y perejil crespo. La diferencia está, aparte de lo obvio que es en las hojas, en el sabor. El perejil crespo siempre es un poco más fuerte. ¿En qué se puede utilizar? En las milanesas, en salsas, en distintas preparaciones. Es una planta que le gusta estar al sol, pero en el verano lo sufre, así que es mejor tenerlo a media sombra. Le encanta el riego porque necesita que lo reguemos todos los días, pero no tolera el encharcamiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya le había puesto pometina a la maceta, así que lo que voy a hacer es armar la maceta con una sola variedad. Después armo otra maceta con la variedad de perejil crespo. También es una planta que nosotros podemos hacer crecer desde semilla. Hay que tener en cuenta que su crecimiento es muy lento. Un secreto para que las semillas germinen más rápido es dejarlas una noche en agua tibia. De esa manera las semillas abren más rápido. Igual lleva su tiempo, ¿eh? Es un proceso, como les dije, muy lento. El perejil es una planta noble, gauchita, fácil de cuidar, pertenece a las plantas de tallo blando y de esta manera ya tenemos 10 plantas de tallo blando, perdón,
5 plantas de tallo blando y 5 de tallo duro. Vamos a regarla. Fíjense cómo chupa más, que acá no cayó tanta agua. Y la terminamos con chips. Un detalle que ustedes pueden observar cada vez que yo planto, además de poner la pometina, de dejarle un espacio para que la planta pueda colocarse bien, derecha sobre todo. Una vez que incorporo el sustrato, yo lo empiezo a acomodar con los dedos planos, o sea, nunca curvos para hacer fuerza, solamente voy apoyando, no me paro sobre las plantas. No hay necesidad de empujar la planta hacia abajo. Tengan en cuenta que el sustrato de las plantas aromáticas siempre es liviano. Si yo lo voy empujando para abajo y voy haciendo fuerza, lo que estoy haciendo es apelmazar la tierra.